y es entender que nuestra influencia en nuestro entorno juega un papel fundamental en nuestro carácter. La Biblia también lo menciona: júntate con necio y necio serás, júntate con sabios y sabios serás. Entonces, realmente saber cuál es mi entorno también modifica mis conductas, mis comportamientos y mis ideas. Si realmente yo entiendo y reconozco que mi objetivo en la vida es ser un profesional, salir adelante, tener unas metas claras, yo debo juntarme con personas que tengan esa misma visión de vida. Muchas personas buscan distracciones o en vez de enfrentar sus propios traumas o de enfrentar sus propios miedos, comienzan a utilizar diferentes fuentes para distracción. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una ruptura y tiene un vacío emocional, pues lo intenta llenar a través de otras personas, de otras fuentes de amor, y que vemos una persona rota que nunca puede ser totalmente llenada. Y eso sucede cuando desde diferentes ámbitos las personas comienzan a intentar llenar algo que solamente Dios puede llenar. En este nuevo episodio les tengo un invitado especial, un gran amigo, un gran profesional, José Miguel Quiroga. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, me encuentro muy bien. Qué bueno. José Miguel Quiroga es psicólogo y hoy vamos a hablar acerca de la salud mental, de la identidad, del propósito. Me gustaría preguntarte por qué decidiste estudiar psicología. Bueno, digamos que cuando a un psicólogo le preguntan ese tema, surge, digamos, la respuesta normal y común es para ayudar a las personas. Pero siéndote sincero en este espacio, en mi caso no fue así. En mi caso fue netamente curiosidad, curiosidad de saber esa parte psicológica, esa parte mental, y por qué en los últimos tiempos está agarrando tanta boom, tanta importancia. Ese fue realmente mi deseo de poder estudiar esta maravillosa carrera. Para las personas que se han hecho quizás esa pregunta de tengo que ir a terapia, siendo cristiano, conociendo de la palabra, ¿usted cree que es necesario que una persona vaya a terapia? Evidentemente, concuerdo que es necesario, así como es necesario que un cristiano vaya al médico, así como es necesario que vaya a la universidad, es una parte fundamental. Sin embargo, todo esto se une y en las diferentes dimensiones. No podemos descartar la parte espiritual en toda esta historia, pero concuerdo que la terapia hace parte también de todo el ejercicio de la vida cristiana de una persona. Para una, ¿qué consejo le darías a alguien que nos esté viendo y que esté pasando por un problema de identidad? Vemos que hoy en día está viral. Yo les cuento rápidamente la anécdota. Hace unos días estaba ya por acostarme a dormir y mi esposa me dijo algo que me impactó mucho y yo como que, uy, bueno, me acosté con ese último recuerdo y me dijo, oye amor, mira que ahorita hay algo que la gente actúa como perro. Bueno, y me contó la historia de Okay. una persona que actuaba como un máldata. En todo caso, eso como que me inquietó mucho y ya literal me iba a acostar a dormir, Uh-huh. pero me inquietó y al otro día investigué porque no sabía de esa noticia y efectivamente hay un tema de esas personas que se sienten perros. ¿Qué opinas acerca de ese Bueno, tema? aunque ese tema, pues, digamos, está cogiendo mucho boom, actualmente no es un tema nuevo. Los trastornos de personalidad y los temas de identidad es algo que se ha venido trabajando no solamente desde este siglo, sino desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pues las redes sociales y obviamente el deseo de movilización de esas masas pues hace que esas noticias pues sean aún más relevantes en sí mismas. Pienso que para entender primero todo este tema debemos realmente poner en base qué es la identidad. Y para ponerlos en palabras más sencillas, la identidad viene siendo como aquellas herramientas o aquellos aspectos que yo tengo que me anclan a un propósito. Vamos a poner la figura o el ejemplo de la metáfora de que mi propósito es un camino y el medio para lograr ese camino es mi identidad. Sin yo reconocer cuál es mi identidad, cuáles son esas herramientas que yo tengo, muy difícilmente llego a ese propósito. Entonces la crisis de identidad se desprende realmente de un desconocimiento de mi propósito, hacia dónde yo voy, hacia dónde yo me voy a acercar o cuál es mi meta en sí mismo.
Una persona que está deriva en un mar sin necesidad de saber a dónde va, difícilmente puede encontrar una identidad en sí misma. ¿Qué papel hoy en día juega las influencias? Porque por ejemplo, yo recuerdo que yo a mis 15 años, yo tuve unas amistades que me llevaban a hacer cosas que simplemente lo hacía como para encajar. Yo a veces siento que esas personas bueno, que se creen perros, bueno, se creen otros animales, de pronto lo hacen porque es una moda, porque lo ven a sus amigos haciendo eso, entonces dicen, no, pues yo para llamar la atención o para hacer parte de esa comunidad voy a hacer esto como la influencia en este tema. ¿Qué piensas acerca de ese tema? Evidentemente el colectivo juega un papel fundamental en el desarrollo, obviamente, de nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo. Hay un proverbio africano que me gusta mencionar y es soy porque somos. Y es entender que nuestra influencia en nuestro entorno juega un papel fundamental en nuestro carácter. La Biblia también lo menciona, júntate con necio y necio serás, júntate con sabios y sabio serás. Entonces, realmente saber cuál es mi entorno también modifica mis conductas, mis comportamientos y mis ideas. Si realmente yo entiendo y reconozco que mi objetivo en la vida es ser un profesional, salir adelante, tener unas metas claras, yo debo juntarme con personas que tengan esa misma visión de vida. Si yo me junto con personas que pues en su vida han pisado un gimnasio, en su vida han cogido un libro, pues difícilmente voy a tener la capacidad del carácter para poder hacerlo. Entonces, el realmente tener es presente de quién es mi entorno y hacia dónde me voy a dejar influenciar es un papel fundamental. ¿Qué es lo que pasa con nuestras juventudes actualmente? Y muchas veces pues desconocemos el caso. Es que en esta construcción de identidad, el joven o la persona busca anclarse a quien le da un propósito, lo que mencionaba anteriormente, y a partir de eso me dan una identidad. Entonces mi propósito es, no sé, pertenecer a un equipo de fútbol, porque eso es algo muchísimo más grande de mí y a partir de eso me anclo a partir de ello. Y eso hace que tenga una identidad, tenga un llamado, tenga una visión de mundo e inclusive haga el punto de poner mi vida en riesgo para poder lograr ese propósito. Entonces, nuestras juventudes realmente claman y desean realmente tener un reconocimiento de quiénes son. Y todo se desprende también por algo fundamental que inclusive Jesús mismo habló de una manera muy fundamental que actualmente ni siquiera la entendemos aún, y es el tema del amor. Realmente, al fin y al cabo, a esas personas lo que le hacen falta es amor. Y desconfiguramos realmente el concepto de lo que es el verdadero amor. Y hablando del amor de Cristo, que es algo tan fundamental, hay una de las cosas que quisiera preguntarte y es, ¿cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo conociste del Señor? ¿Cuál es tu testimonio en Cristo? Bueno, realmente mi testimonio inicia también esa búsqueda de identidad, el reconocer realmente que cada uno de nosotros tenemos esas luchas y como ser humano y como hombre no dejo de ser la excepción a partir de eso y a partir de eso fue una confrontación, fue el entender que él me presentaba un llamado. A partir de eso vi esa oportunidad a través de una situación, de una crisis de identidad, de una crisis familiar. Él se presentó y él se presentó como aquella persona que me puede dar un propósito. Y existen diferentes maneras en que él llega a la vida de las personas. Puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de un milagro. El mío fue una presentación de hay algo mucho más grande de ti y hay algo que tenemos que hacer. Y eso ha sido realmente la historia, de poder entender que existe un propósito y por medio de la identificación de ese propósito se ancla una identidad que tenemos delante de él y una identidad que nos hace reconocer como hijos. Así es. Ahorita estaba sacando mi celular porque hoy estábamos en una impartición y hubo una frase que me llamó mucho la atención y es, se habla acerca de la distracción, ¿no? O sea, el tema de, vivimos en un mundo totalmente que nos distrae con las redes sociales, con lo que vemos
pero hay cosas que nos distraen y quizás que no son malas. Y me llamó mucho la atención esta frase y es, hay cosas que no son malas, pero si compiten con Dios, ya no son cosas buenas. Entonces, vemos que, o sea, cómo tener ese equilibrio de colocar a Dios en primer lugar, aún por encima de muchas veces de las creencias que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la psicología, juega un papel donde muchas personas llegan a pensar, no, yo no necesito de Dios, sino que yo simplemente voy a terapia y ya con eso tengo, pero siento yo que muchas veces ese tema compite con el papel que hace el Dios. Entonces, ¿cómo ponemos en esa balanza para tener a Dios en primer lugar aún, y saber que Dios es nuestro sanador y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo? Mira, lo que he entendido en mi corta existencia de vida es que hay diferentes dimensiones que deben ser tratadas por el instrumento adecuado. Okay. Y cuando nosotros intentamos usar el instrumento no adecuado, pues realmente, en pocas palabras, realmente hacemos una mala praxis de ello. Entonces, el intentar entender que un tema que es espiritual, un tema que le pertenece realmente a Dios, poder trabajarlo con otro ámbito, no va a funcionar. Y lo traigo desde el ámbito natural. Muchas personas buscan distracciones o en vez de enfrentar sus propios traumas o enfrentar sus propios miedos, comienzan a utilizar diferentes fuentes para distracción. Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una ruptura y tiene un vacío emocional, pues lo intenta llenar a través de otras personas, de otras fuentes de amor, y que vemos una persona rota que nunca puede ser totalmente llenada. Y eso sucede cuando desde diferentes ámbitos las personas comienzan a intentar llenar algo que solamente Dios puede llenar, y comienzan a buscar diferentes recursos y no se llena, y absolutamente puede seguir y seguir y seguir, y podemos pensar que con pañitos se soluciona por un tiempo, pero en profundidad no sucede. Claramente hay muchas cosas que y lo reconozco, que no solamente se trata de la oración, sino que la fe también nos motiva a hacer. No solamente es venir a orar, sino también movernos en fe, que esa es la parte fundamental también del mundo espiritual, el accionar, el decir, sí, yo quiero ser un hombre más integral, yo quiero ser un hombre más sabio. Bueno, pues comienza a tomar decisiones más integrales y más sabias. Entonces todo se fundamenta también en nuestro carácter y en nuestra capacidad de toma de decisiones. Al fin de cuentas, eso es lo que nos hace diferentes al resto. Podemos tener un hermoso discurso, podemos tener los más hermosos versículos pegados en la puerta de nuestra habitación, o inclusive tener la mejor voz y cantar los mejores salmos, pero si al final no tomamos las decisiones correctas que nos acercan a Él, pues aún nos falta. Exacto. ¿Qué le dirías a una persona que nos esté viendo y que esté pasando por un problema emocional, que diga, no tengo esa paz, quizás por un trauma, una ruptura? ¿Cuál sería ese consejo principal que le darías a esa persona que esté pasando por algún problema relacionado en el tema emocional? Creo que cada uno de los casos es un tema muy específico, y realmente si alguien en este momento pues está pasando por una situación emocional así, pues lo primero que le diría es acuda a una persona que realmente sea sabia y pueda realmente escucharla, porque una persona que está pasando así no debería estar sola lidiando con eso. Eso es lo primero que le diría a esa persona, que aquí también tiene dos personas que están dispuestas a escucharla, a también realmente a brindarle la mano de ayuda. Y lo otro que le diría es que todo esto parte de un propósito, y muchas veces las sensaciones y las situaciones que vivimos es parte de ese camino hacia ese propósito, y que es necesario ir a la fuente principal de vida. Podemos tener miles de situaciones y circunstancias, pero nada de eso importará y nada de eso importa cuando tenemos la fuente de vida. Cuando esa fuente de vida realmente nosotros nos llena, entendemos que esos son baches. Y
me asombra muchísimo la historia de muchos cristianos que tal vez están en el anonimato porque muchas personas ni los conocen, pero cuando uno escucha sus testimonios, uno diría, esa persona de dónde tiene tanta fe, esa persona cómo fue capaz de entregar eso o hacer esto, o inclusive sacrificar cosas que normalmente no lo harían. Pero yo creo que al final cuentas, seguir la historia de nuestro Dios, que fue capaz de entregar a su único hijo como sacrificio a personas que no lo merecían, eso es parte de la historia. Y comenzar a replicar ello y decir, hey, acá hay alguien que tomó en serio su papel y cada uno de nosotros también debe corresponder a ello. Me llama mucho la atención que des ese consejo de que busquen ayuda, alguien entendido, porque usualmente cuando estamos pasando por un momento de crisis, esa crisis, ese trauma, eso que nos roba la paz, muchas veces nos da pena, vergüenza compartirlo, porque no queremos mostrar esa parte vulnerable. Y no sé si aquí hay hombres o más mujeres, pero normalmente uno de hombre, uno es como más de guardar las cosas, de no mostrar como la debilidad. Pero ¿sabes algo, Miguel? Algo que he aprendido es que el enemigo siempre quiere mantener las cosas ocultas, pero Dios quiere que saquemos todo a la luz y a la final todo sale a la luz. Y cuando nos exponemos, cuando abrimos nuestro corazón, como tú bien lo dijiste, siendo sabio a quien le cuento, siendo sabio a quien les pongo lo que estoy pasando, espiritualmente algo sucede. Espiritualmente cuando nos exponemos y pedimos ayuda, Dios empieza a obrar de una manera especial. Yo considero que en nuestra historia cultural de Occidente, llamémoslo así, los sentimientos o las emociones estaban muy ligados a las mujeres, al ámbito femenino, como que el sentir solamente le pertenecen a ellas, generando, digamos, unos bloqueos emocionales de la incapacidad de nosotros sentir. Y terminamos sin las fuerzas, sin las habilidades emocionales. Algo que utilizamos mucho en nuestra profesión es el alfabetismo emocional. O sea, la incapacidad de reconocer nuestras propias emociones y poder expresarlas. El poder identificar qué es lo que estoy sintiendo y poder expresarlo a mi exterior. Eso para nosotros ha sido una lucha. Y he compartido con muchos hombres en donde dicen, tengo un montón de emociones adentro, pero no sé cómo expresarlas. Y terminan arraigándose, buscando en otros ámbitos, en el alcohol, en la pornografía, en algún tema de vicio o en alguna obsesión, terminando intentar descargar todas esas emociones que llevan. Pero de alguien que ha aprendido a alguien a reconocer sus propias emociones es a Jesús. Alguien que fue capaz de abrir su corazón y decir tengo miedo. Alguien que fue capaz de expresar su molestia. Alguien que fue capaz de expresar llorando por cada una de las circunstancias que iba a vivir. Y eso no lo hizo débil, lo hizo más fuerte. Entonces considero que también un mensaje muy importante es: las emociones nos hacen fuertes porque hacen parte de nuestra naturaleza, y a partir de eso el reconocerlas y dominarlas es lo que nos hace realmente diferentes, porque cuando nosotros intentamos ocultar algo, eso termina dominándonos y vemos intentando evitar sentir, pero lo que hace es, cuando eso se llena, vuelve un tsunami de emociones. Entonces considero que el poder reconocer nuestras emociones y poder descargarnos en la fuente de vida, eso es el camino correcto. Así es. En nuestras debilidades Cristo se fortalece, porque sabemos que todos tenemos esas debilidades, tenemos esas luchas, y muchas veces el enemigo nos hace pensar que somos los únicos que estamos pasando por esas luchas, pero en realidad hay muchas personas que están pasando por lo mismo que nosotros, y quizás Dios permite esas situaciones porque
quiere que a través de nuestro milagro, a través de lo que va a hacer en nosotros, que nosotros seamos ese instrumento de bendición para otros. Hay algo que el Señor colocaba ahorita en mi corazón de compartir, porque les quiero compartir rápidamente un minutico, 6 estrategias que usa Satanás para atar al más fuerte. Entonces, la primera es la ignorancia, o sea, el tema de no conocer, la duda, la distracción, el razonamiento humano, y quiero que ahorita me hables acerca de ese punto, el razonamiento humano, la carnalidad, el agotamiento y la desesperanza. Esas 6 como tal, porque muchas veces, digamos, el no conocer, el tener la duda, el estar distraído o a veces el razonar tanto nos impide que estemos en una lucha constante con nuestras emociones. ¿Qué opinas acerca específicamente en el tema del razonamiento humano? Muchas veces queremos encontrarle lógica a todo cuando hay cosas que simple y sencillamente no entendemos porque hace parte del propósito. ¿O qué opinas? Vemos que el ser humano ha intentado comprender y entender su mundo desde sus inicios, y la ciencia como una herramienta busca el porqué de las cosas, porqué busca. Sin embargo, las justificaciones que actualmente se dan, no podemos llegar a decir que es totalmente la verdad en sí misma. Si nos devolvemos en la historia hace unos 200 años, la ciencia o lo que las personas decían era una cosa, mientras lo que fueron avanzando en el tiempo, pues a la actualidad dicen otras cosas. Entonces realmente, si intentamos comprender cuál es la verdad, entendiendo la ciencia y el hombre, varía, no es algo exacto, va a actualizarse. Entonces, cuando vemos escenarios tan sorprendentemente sobrenaturales, que como dice la palabra, sobrepasan lo natural, no hay explicación realmente que pueda llegar a hacernos o a comprender. Y hay muchas cosas que desde lo inmaterial, desde lo, llamémoslo en ese sentido, lo que no se puede tocar, que aún no comprendemos. ¿Cómo vamos a comprender un sentimiento? ¿Cómo vamos a comprender una idea? ¿Cómo vamos a poder comprender el potencial, la resiliencia, que son temas tan fundamentales? La capacidad que tiene un pueblo de seguir adelante después de una guerra, la capacidad que tiene una madre de seguir adelante cuando a su esposo lo han asesinado o han asesinado a uno de sus hijos. Esas son cosas tan humanas que la ciencia aún no puede explicar, y no creo que puedan explicarlas. Y cuando nos conectamos con un mundo espiritual que va por encima del ser humano, ya no se trata de buscar respuestas, sino de entender y comprender que hay unas conexiones más genuinas, y eso es a partir. A veces nuestra misma intención de poder comprender y entender no nos deja poder disfrutar de esas experiencias que nosotros tenemos. Soy consciente, y para mí es muy importante reconocer lo que somos: seres espirituales. Somos seres que tienen unas conexiones fundamentales que el racionamiento humano desde lo natural nos hacen desconectarnos con nuestro entorno, con nuestro mundo, con ese mundo espiritual que también está inmerso en cada uno de nosotros. Entonces, el poder intentar usar, como lo he mencionado anteriormente, un instrumento, una herramienta, en algo que no es específico para ella, no va a hacer que sirva. Y el razonamiento humano, en vez de funcionarnos, lo que nos va a hacer es detenernos de poder reconocer y profundizar más en nuestro ser espiritual. Jesús, cuando se le apareció a sus discípulos, hubo uno de ellos que le dijo, o sea, yo tengo que ver para creer que Jesucristo resucitó. Y recuerdo mucho esas palabras de Jesús que dice, dichoso los que creen en mí aún sin verme. Y yo lo tomo porque muchas veces, aún sin entender las cosas de Dios, o sea, no tenemos que entender toda la Biblia para creer en Cristo. O no tenemos que sentirnos totalmente preparados para decir, voy a compartir de la palabra. Dios a cada uno de nosotros nos quiere usar como ese instrumento para que empecemos a feaccionar, a movernos en fe,
para que le creamos a Dios, que para Dios no hay nada imposible. Miguel, quiero que pasemos a una sección un poco más personal, porque los que nos están viendo, los que nos están viendo y escuchando, es importante entender que todos tenemos esa lucha. Y yo quiero preguntarte, ¿qué momentos para ti que te hayan marcado, donde usted haya dicho, me aparté de Dios, aún ya conociendo de Dios, me aparté? Porque yo siento que eso nos ha pasado, no sé si a todos, pero a la gran mayoría. Yo alzo mis dos manitos hasta el pie, pero no es tanto qué es lo que me apartó de Dios por un momento, sino qué me hizo volver a conectarme nuevamente con Dios y decir, yo no quiero volver a retroceder. Es decir, no quiero volverme a apartar de Dios. Excelente pregunta. Y pues para darle un poquito más de contexto, yo conocí al Señor a mis 15 años, en un momento en donde pues la adolescencia va en la búsqueda de poder reconocer nuestra identidad. Pasé mi etapa universitaria también en esa lucha de poder querer tener esas experiencias universitarias, pero también el reconocer mi fe y mi llamado. Entonces, en esas situaciones, esas crisis, uno la hallaba, yo lo llamaría así, un poquito me identificaba con ese llamado, como que me inclinaba, pero también esas luchas sociales, esas ideas que también desde mi entorno también me llenaban y decían, es que también eso es importante. Pero yo creo que, y hoy también se lo decía a una persona, y es la constancia de seguir. El hecho de entender que nuestra identidad no es algo que nosotros nos hayamos ganado por un derecho o por alguna acción. La identidad de ser hijos de Dios fue algo que Él nos entregó. Cuando tú entiendes esa identidad que se te fue entregada, no hay nada que tú o tu entorno o alguien pueda hacer para quitártelo. Y eso es lo que te permite es acercarte de nuevo. Claro, no justifico en ello el hecho de la acción de pecar y rezar y esa situación de venir y volver, sino que se trata de comprender que aún en esa situación de fallar, de caer, de retroceder en muchas de las circunstancias, tienes la capacidad aún de levantarte. Y eso es lo que a veces no nos hablan o no nos hablamos, de que aún puedes levantarte. Porque claro, nos hablan del propósito, del seguir adelante, de ganar las batallas, de ganar las victorias, pero soy testimonio vivo de las cuantas veces he fallado. Y aquí yo podría hablar más bien de la historia de alguien que ha fallado mucho y que sigue fallando, pero lo sigue intentando. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos entender, que no se trata de perseguir el tema de las victorias, porque al fin de cuentas ya tenemos la victoria mayor, que es Él, sino es seguir intentando todos los días acercarnos más a Él. Y el día en donde menos nos acercamos a Él es el día en donde más nos tenemos que levantar. Y a partir de eso, cada una de esas circunstancias, esos momentos en donde me tomaba la decisión de apartarme por diferentes distracciones, por diferentes situaciones, al final uno entendía y comprendía que hay un propósito. Y por más atajos que tú tomas, no sé si te ha pasado que como cuando vas manejando y tomas la ruta equivocada, el mismo, si vas en un Waze o en Google Maps, el mismo te redirecciona la ruta. Tal vez pueda que tarde otro poquito más, pero aún te direcciona la ruta. Y eso es lo que yo quiero decir. Tal vez la falla que cometiste te haga direccionar esa ruta que tú vas, pero aún así vas a llegar al propósito. Y eso es algo que está escrito. Y no va a haber ni potestades naturales ni potestades espirituales que te puedan desviar de eso. ¿Por qué esperar a tocar fondo? Porque muchas veces, lo digo, porque muchas veces esperamos a tocar fondo para decir voy a volver a Dios, voy a volver a conectarme con las cosas del Señor.
para nadie es un secreto que los más atacados son los cristianos, son los que están en esa búsqueda continua de Dios, porque somos enemigos de Satanás, y sabemos que estar en esa lucha muchas veces nos lleva a que estemos constantemente atacados y que nos sintamos condenados y apartados del propósito de Dios. Pero ¿por qué esperar a tocar fondo cuando podemos de pronto decir, voy a volverme a conectar ya con el Señor? Te quiero responder eso con un personaje de la Biblia, Sí. y inclusive lo estábamos hablando. Cuando Pedro salió de la barca y comenzó a caminar, ¿en qué momento llamó a Jesús? Cuando se estaba hundiendo. Y muchas veces es en esa circunstancia que nosotros llamamos a Él, porque en nuestro deseo de hacer la autosuficiencia y el hecho de decir que nosotros pudimos, lo intentamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un punto en donde vemos que ya nos estamos ahogando y pedimos rescate. Y muchas veces llegamos a esa circunstancia de hondo, que ojalá muchos no llegáramos así. Muchas veces, ¿por qué no pensar que desde el primer momento ya pedimos ayuda en Él? Que ese sería lo correcto. Pero si, como muchas otras personas, llegasen a tocar fondo, que por lo menos, pidan ayuda a Él. Porque vemos muchas personas que han tocado fondo y no lo llaman. Eso es la diferencia. Y eso es lo que realmente quiero hacer que podamos entender. Eso fue la diferencia que hizo Pedro. Pedro se está hundiendo, pero supo cuál era su fuente de rescate. Y hay una fuente de rescate que, aunque nosotros nos vamos a hundir, Él está ahí y podemos pedir ayuda. Claramente, nadie quiere llegar a esa circunstancia, pero si en algún momento llegamos, hay un botón de emergencia para poder acudir. Sabes que nunca lo había visto de esa manera. Siempre hablamos como el tema de tocar fondo, pero volver nuevamente a tomar aire. Pero ¿cuántas personas no tocando fondo se quedaron ahí en el fondo? Pero ¿saben algo? Yo sé que los que nos están escuchando y bueno, muchas personas tienen esa oportunidad de, o sea, tener a Cristo es un gran privilegio, porque Él tiene un gran propósito para nuestra vida. Así que queremos bendecirles allí donde ustedes están conectaditos. Le invitamos a que puedan compartir este video, porque sabemos que es de gran bendición para la vida de muchas más personas. Miguel, cuéntanos qué tienes para decir para despedirnos. Bueno, yo no sé quién es el público que realmente nos está viendo, si es la primera vez que conocen del Evangelio, o son personas que inclusive han tenido la experiencia de poder compartir de Jesús durante mucho tiempo y en alguna circunstancia se han alejado o se han desviado de su propósito. Pero para mí es fundamental decirles que acá hay una puerta abierta para cada uno de ustedes y el llamado sigue esperándolos. Cada uno de ustedes son muy valiosos para el reino de Dios. Amén. Y que el amor de Jesús nos ha venido a sentarnos acá y poder venir y hablarles y decirles: esta puerta sigue abierta y con mucho amor los vamos a recibir. Amén, así es. Bendiciones, que tengan un excelente día.